Buenos días, en esta presentación se analiza el comportamiento termodinámico del amoníaco mediante la ecuación térmica de estado de Pym-Robinson, seleccionada a partir del artículo científico publicado en una revista Q1, donde se modela el sistema amoníaco-etanol. Adicionalmente, se empleó una fuente complementaria para respaldar el comportamiento volumétrico del amoníaco. Esta ecuación permite describir el comportamiento de los gases reales al considerar interacciones moleculares a través de sus parámetros. Y en este trabajo se aplica en un rango de temperatura de 250 a 400 kelvins y presiones de 1 a 5 megapascales. A partir de este modelo, se desarrollará el análisis de procesos termodinámicos y el cálculo de coeficientes termodinámicos característicos del sistema. Ahora vamos a analizar nuestra ecuación de Pym-Robinson a lo largo de tres procesos termodinámicos, isobárico, isocórico e isotermo, usando un rango de temperaturas de 250 a 400 kelvins y presiones de 1 a 5 megapascales. Proceso isobárico. En este caso la presión se mantiene fija, entonces cualquier cambio que ocurra es en el volumen molar con respecto a la temperatura. Si vemos la ecuación de Pym-Robinson, el volumen no se comporta de manera lineal, como en el caso de un gas ideal. Los términos de atracción y el volumen ocupado ajustan cómo el volumen se expande al aumentar la temperatura. Al derivar la ecuación respecto a temperatura manteniendo la presión constante, vemos cómo varía el volumen molar y cómo esto refleja el efecto de las fuerzas intermoleculares reales, que frenan un poco la expansión comparado con un gas ideal. En mi análisis, el volumen aumenta a medida que la temperatura sube de 250 a 400 kelvins, pero de manera más moderada gracias a estos efectos. Proceso isocórico. Aquí el volumen es fijo, así que cualquier cambio de temperatura se refleja directamente con la presión. Usando la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante, se puede ver que la presión aumenta al subir la temperatura, lo que tiene sentido. Las moléculas se mueven más rápido y chocan con más fuerza contra las paredes. En nuestro rango, podemos notar que la ecuación nos da un incremento no lineal, mostrando que los efectos de atracción y repulsión no se pueden ignorar. Esto nos confirma que estamos modelando un comportamiento real, no ideal. Proceso isotermo. Finalmente, si la temperatura se mantiene constante, cualquier cambio en el volumen afectará la presión. Aquí, derivando presión respecto a volumen a temperatura constante, notamos que la relación no es simplemente que la presión actúa inversamente proporcional al volumen, sino que la presión cae menos rápido que un gas ideal cuando aumentamos el volumen, debido a la atracción entre las moléculas. Para nuestro sistema, al variar el volumen en el rango considerado, podemos ver cómo las interacciones reales suavizan la caída de la presión y nos dan una predicción más cercana a la realidad. En conclusión, estos tres análisis muestran que la ecuación de Pym-Robinson no solo nos da valores de presión, volumen y temperatura, sino que también refleja cómo las moléculas interactúan en el rango de temperatura y presión que estudiamos. Esto nos permite interpretar correctamente los cambios de cada variable y entender el comportamiento real del sistema, lo que es mucho más completo que un gas ideal. Coeficiente de dilatación térmica. Este coeficiente nos dice cuánto aumenta el volumen cuando incrementamos la temperatura a presión constante. A nivel molecular, esto refleja que al subir la temperatura las moléculas ganan energía cinética y comienzan a moverse más rápido, empujándose unas a otras. Sin embargo, gracias a las fuerzas de atracción presentes entre moléculas, esta expansión no es ilimitada. La ecuación de Pym-Robinson nos muestra que hay una resistencia interna. Interpretando el resultado del coeficiente que calculamos, nos indica que nuestro sistema se expande de forma moderada, incluso dentro del rango. Esto nos permite predecir cómo cambia el volumen del sistema en condiciones de laboratorio y cómo esas fuerzas intermoleculares modulan la respuesta térmica. Básicamente, reflejan el equilibrio entre la energía que las moléculas reciben y la atracción que las mantiene juntas. Coeficiente piezotérmico. Este coeficiente describe cómo varía la presión cuando la temperatura cambia a volumen constante. Si lo pensamos físicamente, cuando calentamos el sistema sin permitir que el volumen cambie, las moléculas se mueven más rápido y chocan más fuerte contra las paredes, aumentando la presión interna. Pero lo interesante aquí es que, según la ecuación de Pym-Robinson, este aumento de presión no es lineal, porque las interacciones atractivas entre moléculas atenúan el efecto. Es decir, que las moléculas no solo chocan, también se contienen unas a otras. Este razonamiento es lo que está detrás del análisis y los cálculos que realizamos. El coeficiente piezotérmico nos dice qué tan sensible es la presión frente a cambios de temperatura, cuando el sistema no puede expandirse. Esto tiene aplicaciones directas. Por ejemplo, nos permite anticipar cómo reacciona el sistema si lo calentamos en un contenedor rígido, o cómo la presión se estabiliza gracias a la interacción molecular.
Coeficiente de compresibilidad isotérmica. Este coeficiente nos indica cuánto cambia el volumen al aplicar presión a temperatura constante. En palabras sencillas, mide qué tan apretable es nuestro sistema. A bajas presiones el sistema es más flexible. Si aplicamos fuerza, el volumen cambia fácilmente porque las moléculas todavía tienen espacio para moverse. A presiones altas las moléculas están más juntas y la repulsión aumenta, haciendo que el sistema sea más rígido y difícil de comprimir. La ecuación de Penn-Robinson captura este comportamiento real. No estamos hablando de un gas ideal que se comprime de manera perfecta y lineal, sino de un sistema donde las interacciones moleculares importan y donde podemos predecir con precisión cómo responde el sistema a cambios de presión en nuestro rango de 1 a 5 megapascales, como en el caso de los cálculos. Esto nos da un panorama completo de la elasticidad y estabilidad del sistema en condiciones reales. En conclusión, al analizar los coeficientes térmicos del sistema a partir de la ecuación de Penn-Robinson, podemos ver cómo cada uno de ellos refleja de manera inequívoca la compleja interacción entre energía molecular, presión y temperatura, y cómo estas interacciones se manifiestan a nivel macroscópico. El coeficiente de dilatación térmica nos muestra cómo el sistema responde a la variación de temperatura, revelando la capacidad de expansión moderada de las moléculas en equilibrio entre la energía cinética adquirida y las fuerzas activas internas. Por su parte, el coeficiente piezotérmico evidencia la sensibilidad de la presión frente a cambios térmicos con volumen constante, resaltando que el sistema real atenúa la respuesta frente a la energía adicional debido a la contención molecular. Finalmente, el coeficiente de compresibilidad isotérmica ilustra la resistencia del sistema a la compresión a temperatura constante, mostrando cómo la proximidad y repulsión entre moléculas modula la deformación volumétrica frente a la presión externa.